Muy bien, entonces tenemos a la doctora Angélica Baena, que ya desempeña, la conocen. Solamente les agradezco por estar en este curso. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a dar algunos trucos para poder publicar en revistas de impacto y también para la redacción de tesis. Eso no pasa, no. Bueno, acá tenemos la estructura básica de un artículo y de una tesis. Si ustedes ven, son similares. Bueno, ambos tienen título, resumen y abstract. Ahora en las tesis ya siempre piden el resumen en inglés. Y la revista, si es en cualquier otro idioma, también les piden un resumen en inglés. Por ejemplo, hay revistas en español, pero también piden el resumen en inglés. Luego tenemos en el artículo la introducción y en la tesis, bueno, tenemos marco teórico, estado del arte, justificación, hipótesis, objetivo general y específico. No quiere decir que no esté dentro del artículo, sino que está dentro del artículo. Por ejemplo, en la introducción, si ustedes leen cualquier artículo científico, al final, en el último párrafo está el logro principal del artículo, ¿no? Como el objetivo principal. Eso no está acá, No, pero eso se los mandan por correo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tenemos materiales y métodos en el artículo. En la tesis tenemos desarrollo experimental, resultados y discusión, conclusiones, referencias. Entonces miren que es muy similar la estructura de ambos. Y aquí les presento el ciclo de vida de las publicaciones científicas, cómo publicar. Entonces siempre partimos de un conocimiento que nosotros tenemos o actividades que desempeñamos en investigación, ¿no? Pero para nosotros poder hacer cualquier tipo de investigación necesitamos financiamiento. ¿Cómo conseguimos ese financiamiento? Bueno, ahora con CITEC abre muchas convocatorias durante todo el año para diferentes tipos de investigaciones, por ejemplo, investigación básica, investigación aplicada, investigación orientada a empresas. Entonces son un montón de concursos que nosotros podemos postular y adquirir fondos para nuestras investigaciones. Entonces todo empieza con una gran propuesta, ¿no? Que puede ser rechazada, pero bueno, eso no es del todo malo que lo rechacen porque siempre hay una retroalimentación de los jurados. Entonces dice, bueno, su propuesta no ganó por tales y tales motivos. Entonces se puede mejorar y después presentar a un siguiente concurso. Básicamente, ¿qué es lo que te piden? O sea, cuando tú presentas la propuesta, ¿cuál es el peso mayor que le dan para poder aprobar? No, es que tiene que ver varias cosas. La propuesta en sí, el currículum de los participantes, la experiencia, si es innovador o no, si está enfocado a solucionar algún problema del país, el área prioritaria. Es un conjunto de cosas que evalúan. Bueno, y si es aceptada, tenemos financiamiento, ¿no? Y empieza nuevamente la actividad de investigación. Y de ahí empiezan a salir resultados, que con esos resultados nosotros podemos producir textos como artículos científicos. Una vez que nosotros escribimos el artículo, en realidad no se llama artículo, se llama manuscrito. El artículo es cuando ya está publicado. Entonces, cuando nosotros tenemos el manuscrito, lo sometemos a una revista. Y la revista tiene que ser específica en esa temática, porque corren el riesgo de que les digan, no, esto no tiene que ver con el foco de la revista y lo rechazan. Entonces hay que tener en cuenta en qué revista se va a publicar. Entonces, se somete a la revista y esto pasa por pasa primero por el editor. Si el editor de la revista considera que es de interés, lo manda a los revisores, si no, lo rechaza de frente. Entonces,
Y el editor sí no hace correcciones ni nada, o sea, simplemente rechazado y ya está. Pero si pasa por los revisores, bueno, ahí pueden pasar tres cosas, ¿no? Una, que sea rechazada, que es normal, ¿no? Sobre todo las primeras veces, sobre todo cuando no se tiene experiencia. Pero, sin embargo, también viene las observaciones de los referees, que les dicen que podrían mejorar para que lo sometan a otra revista. Ajá. Y la idea siempre es presentarlo en una revista más o menos de alto impacto y ya ir bajando a medida que vayan rechazando. Consulta, ¿y cuáles serían los criterios, ¿no?, para poder publicar una revista así, ¿no?, de impacto? Por ejemplo, Scopus, porque yo veo que a los investigadores que publican ahí en esta base, ¿no?, les dan bastante apertura a concursos, a varias cosas. ¿Cuáles son los criterios? Es que depende del nivel de la investigación a la revista donde tú postulas. Porque si tú tienes una investigación muy elaborada, con mucho análisis, estadística, el uso de muchos equipos, puedes presentarlo en una revista de alto impacto. Depende de cómo sea tu investigación, ¿no? Tengo que buscar revistas que estén indexadas a Scopus. Ahora, Scopus, ¿qué líneas de investigación son las que normalmente manejan? Scopus tiene miles de revistas, hay de economía, de química, de física, de todo, ¿sí? Solo es que hagas una revisión de las revistas que hay. Y no solo está Scopus, está, por ejemplo, Springer, que también es una editorial, una base de datos buena. Ajá, Science Direct está en Scopus. Pero, o sea, Scopus no es lo único, ¿no? Hay revistas de alto impacto que también están indexadas en otras bases. Yo estaba viendo, por ejemplo, para convocatorias, ¿no? Cuando quieren tomar en cuenta un investigador que forma parte de un staff, te piden que tus artículos estén publicados en Scopus de preferencia, no tanto en, póngase, Science, Latindex, no, sino especialmente dar más puntos. Claro, Scopus te da 3 puntos, Latin Index te da 1 punto. Claro, porque es mucho más nivel. Y son pocas, que he revisado la cantidad de organizaciones que tiene acá en el Perú, revistas indexadas, Scopus, y la verdad que no hay mucho más, hay en Science, ¿no?, y en Latindex. Me imagino que es riguroso su filtro para que alguna institución se indexe, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo que creo que todas las revistas del Perú están en español, ¿no? Y si se fijan en Scopus, no hay ninguna revista en español. Las que están en español normalmente están indexadas a Cielo. Bueno, entonces, estamos aquí que puede ser rechazada, pero viene, bueno, con las observaciones y ya se puede mejorar y presentar otra revista. Puede que sea aceptada, pero con sugerencias para el autor, que eso es lo que normalmente pasa. No sucede que la aceptan sin ninguna corrección, siempre hay algo por mejorar. Pero no significa que se lleven a cabo las sugerencias y ya se publique. No, pasa otra vez por el proceso de revisión. Hasta que cuando los revisores digan todo está ok, ahí recién se puede publicar. Meses, ¿no? 6 meses. Depende de la revista. Hay revistas que se demoran 3 meses. Hay revistas que se demoran 1 o 2 años. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces si es aceptada, se publica y bueno, empieza la difusión del conocimiento, nos empiezan a citar, si nos empiezan a citar ganamos credibilidad, nos hacemos reconocidos a nivel internacional, entonces después los pueden llamar a ustedes para que sean referees de otras revistas o los llaman y los invitan a conferencias. Bueno, se gana mucho reconocimiento con publicaciones de alto impacto. Y empieza el ciclo otra vez, ¿no? Nosotros para poder publicar necesitamos desarrollar competencias que algunas las traemos, pero otras no. Y no es fácil escribir. Ahora, escribir es difícil en español
Ahora imagínense escribir en otro idioma, que no es nuestro idioma, ¿sí? Es más complicado. ¿Qué competencias debemos desarrollar? Bueno, la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, y esta es una de las más importantes porque la ciencia está evolucionando todos los días a un ritmo alarmante, entonces nosotros tenemos que ir a la par de cómo va evolucionando la ciencia, entonces tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión, capacidad para identificar, planear y resolver problemas, capacidad crítica y autocrítica, bueno, capacidad de investigación, habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes. Nosotros ahora tenemos una ventaja que no teníamos hace muchos años, tenemos Internet, y en Internet prácticamente lo que no está en Internet no existe, ¿no? Entonces, si hay miles de revistas, millones de artículos, pero nosotros ¿cómo sabemos qué artículo nos sirve, qué artículo no nos sirve, qué revista consideramos, qué revista no consideramos? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Saber qué información nos sirve, qué información no nos sirve. Por ejemplo, hay un montón de páginas y los estudiantes utilizan mucho el Rincón del Vago, monografías.com, Wikipedia. Bueno, esos no son fuentes seguras de información, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, capacidad de comunicación oral y escrita, sobre todo si vamos a escribir una tesis o un artículo. Bueno, y la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Todas estas capacidades se pueden desarrollar, ¿sí? Solo se necesita práctica, ¿no? Escribir, leer. Cuando hablo de leer, revisar la literatura puede cansar, aburrir y algunas veces puede ser frustrante, pero también es recompensado. Bueno, este es el estado al que llegamos cuando escribimos las tesis, los artículos, porque es muy tedioso, sobre todo cuando no había internet, que se iba uno a la biblioteca, estaba toda la mañana buscando en libros y no servía nada de la información que se encontraba. Con internet es lo mismo, se pueden pasar horas buscando y no encontrar nada. Entonces es frustrante. Pero bueno, hay truquitos que también les voy a enseñar más adelante. Se busca con respecto a la pregunta que quiero encontrar respuesta. Bueno, hay unos estados iniciales, que serían las rutas teóricas, la base teórica del estudio. Da claridad a las ideas y ayuda a desarrollar la metodología, porque nosotros podemos ver qué metodologías han usado otros investigadores para solucionar problemas similares a los que nosotros tenemos. Bueno, más adelante mejora y consolida la base del conocimiento, ayuda a integrar los logros alcanzados. Brinda claridad y focaliza su problema de investigación. ¿Qué han hecho otros? ¿Sí? Porque nosotros no podemos hacer lo mismo que otra persona ya ha hecho, porque si no, no estamos haciendo investigación, estamos repitiendo. Y las tesis y los artículos tienen que ser algo novedoso. ¿Qué encontraron y qué sugerencias hicieron? Ayuda a mejorar la metodología. ¿Qué metodologías han usado otros para encontrar respuestas a preguntas similares? Ampliación del conocimiento en el área de estudio. ¿Qué teorías existen? ¿Cuáles son los vacíos que existen? Y esto es muy importante, los vacíos que existen en las investigaciones, porque nosotros podemos llenar esos vacíos y de ahí pueden surgir nuevas investigaciones. Entonces, por eso es muy importante leer los artículos científicos. Una pregunta, cuando hay vacíos de repente de un tema interesante que puede servir, ¿no?, para mejorar la realidad. Generalmente he notado que no hay muchos instrumentos, o sea, para poder, en el caso de tesis, ¿no? Entonces habría que construir instrumentos. Se recomienda, porque una profesora que a mí me comentó, me dijo, trata de usar instrumentos que sean de acá de Perú, porque tú vas a tomar una investigación para aquí, para Perú.
generalmente hay que tomar los antecedentes de este país, sobre todo los instrumentos que han venido ya aquí, porque si tú tomas un instrumento de España, por decir, o de otro país, en el tema educativo, al menos en el que estoy yo, no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque tendrías que adaptarlo y además la realidad es distinta. Entonces, a eso voy la pregunta, ¿no? Usted que ya conoce un poquito más de ese tema. ¿Sería recomendable construir mejor un instrumento? Porque no hay un vacío, no hay muchos. Por ejemplo, en el tema vamos a hablar del tema de la autoestima, por decir. La autoestima de los peruanos. Y el factor de influencia en la autoestima sobre el aprendizaje. Aprenden más los niños con autoestima, aprenden mejor. Entonces, no hay instrumentos muchos aquí en Perú. Entonces hay que construir eso. ¿Podría ser? Podría ser. Bueno, en el caso mío, que yo hago ciencia básica en química, nosotros sí hacemos colaboraciones con otras universidades, porque es cierto que nosotros no tenemos el equipamiento avanzado que tienen otros países. Nosotros recién nos estamos implementando, entonces hacemos colaboraciones. Pero nosotros también podemos crear metodologías, procedimientos, modificar procedimientos existentes. Todo eso se puede hacer, claro que sí. Es válido, digamos, tomar entonces instrumentos internacionales, solo que se puede adaptar. Claro, ¿Y sí. eso demora? Depende del tipo de ciencia. O sea, yo te puedo hablar desde la parte científica. Tienen que ver validación y confiabilidad. Ajá. Con 4 jueces. Demora, ¿no? Tienes que validar los expertos. 4. Bueno, y aquí entra algo muy importante que es el concepto del estado del arte. ¿Habían escuchado nombrar esto? No. Sí, porque sucede que los estudiantes confunden el marco teórico con el estado del arte, porque en Perú se puede decir que el estado del arte es un concepto relativamente nuevo. Sin embargo, este concepto existe más o menos desde el año 2000. El estado del arte es una investigación documental cuyo propósito es efectuar una revisión reflexiva, rigurosa y pormenorizada de los textos y artículos consultados en relación con los intereses del investigador acerca de un tema particular. Bueno, aquí tenemos otros autores. Por ejemplo, aquí Molina en el 2005 dice que es una modalidad de investigación documental. Luego Vélez y Galeano, 2002, citado por Londoño, dice que el estado del arte se percata de las investigaciones recientes respecto a las categorías de análisis de la investigación. Recientes, ¿qué significa recientes? De los últimos 5 años. Bueno, el propósito principal del estado del arte es mostrar el estado actual del conocimiento, por eso se llama estado del arte. ¿En qué estado está el arte en este momento? ¿Sí? El arte de determinada temática. Luego tenemos el marco teórico, que el marco teórico, bueno, aquí sí ya es la base teórica de sus trabajos, ¿sí? Son conceptos, fundamentos, teorías. Entonces eso ya es muy diferente al estado del arte. Entonces, en el estado del arte, como son investigaciones de los últimos 5 años, se recomienda usar artículos de revistas científicas indexadas de reconocimiento de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque un artículo científico es una investigación reciente que ha tomado 2 o 3 años, ¿sí? Y sale el artículo. En cambio, los libros, las nuevas ediciones tardan en salir. A veces la nueva edición de un libro puede tardar 5 o 10 años. Entonces no está tan actualizado. Sin embargo, los libros tienen información de muy buena calidad teórica para construir nuestro marco teórico. Entonces, en el marco teórico se prefieren los libros y en el estado del arte las publicaciones científicas.
Bueno, diferencias entre el estado del arte y el marco teórico. La principal diferencia radica que en el marco teórico hace referencia a los fundamentos teóricos necesarios para lograr la comprensión de la fenomenología a analizar, y el estado del arte es el conocimiento existente que permite dilucidar el cómo, cuándo, dónde y por qué se ha tratado de resolver el problema de investigación abordado. ¿Cómo desarrollamos el estado del arte? Bueno, el estado del arte ahora lo están pidiendo, creo que en casi todas las universidades, para la escritura de la tesis, y el estado del arte también se hace en los artículos científicos en la introducción, pero tiene una forma particular de escribirse. Entonces aquí Flores en el 2011 propone 6 pasos a tener en cuenta en su desarrollo y que a continuación se resumen. El primer paso, fundamental, ¿no? Saber el tema específico sobre el que se elaborará el estado del arte, ¿no? ¿Cuál es la problemática de cada uno? El segundo hace referencia a la identificación de los descriptores de búsqueda. Los descriptores de búsqueda son conceptos claves que los van a ayudar a ustedes en su investigación, y pueden usar también palabras claves para buscar la información. El tercer paso hace referencia a buscar investigaciones y fuentes de información, revistas especializadas en el área de interés, bases de datos electrónicas y tesis. Bueno, aquí depende, ¿no? Si ustedes están escribiendo una tesis, es probable que puedan citar otras tesis, pero si están escribiendo una publicación científica, no permiten citar tesis. ¿Por qué? Nosotros sabemos que todas las universidades no son iguales, ¿no? Unas tienen más nivel que otras. Las tesis sí son evaluadas por jurados, pero muchas veces el jurado no es de la especialidad, ¿no? Entonces, no sabemos qué tan confiables son los resultados de esa tesis. Entonces, ¿qué dicen los editores de las revistas? Bueno, si ustedes quieren mencionar la tesis, mencionen, son los artículos que han sido derivados de esas tesis. ¿Por qué los artículos? Los artículos es algo que va a estar a nivel mundial, ¿sí? Cualquier persona puede tener acceso a un artículo científico, entonces tiene que ser algo de muy buena calidad. Pasa por un proceso de revisión por pares que son especialistas en esa temática, ¿sí? Entonces llaman personas que son adecuadas para revisar ese tipo de trabajo, y la revisión es exhaustiva y muy buena, entonces es un trabajo de calidad, entonces es una fuente más confiable, entonces por eso es mejor citar los artículos y no las tesis. En cuanto a antigüedad, 5 o 10 años o cuánto? 5, para el estado del arte 5 años, sí, porque tiene que ser lo más reciente posible. Deberían ser los últimos 3 años, ¿no? Pero ya es muy corto el espacio, entonces los últimos 5 años está bien. Los originales. ¿Cómo? Los artículos originales. Ajá. Bueno, el cuarto paso se refiere a la necesidad de tener criterios de clasificación y selección de información relacionados estos con el tema de investigación de interés y según la importancia estimada en conformidad con unos criterios anteriormente establecidos. Entonces, supongan ustedes están buscando información acerca de carbón activado. ¿Saben lo que es el carbón activado? ¿Todos saben qué es el carbón activado? Bueno, el carbón activado es un material de carbón que tiene propiedades absorbentes. Entonces se utiliza, por ejemplo, para remover colorantes, metales pesados del agua. Entonces yo busco en la red carbón activado y me salen millones de artículos. Esos millones de artículos no me alcanza la vida para leerlos, ¿no? Entonces, bueno, se van restringiendo las categorías de búsqueda y puedo tener, no sé, haber clasificado unos 100 artículos, pero 100 artículos
tampoco hay tiempo para leerse 100 artículos. Entonces lo primero es leer el título. Y el título ya da mucha información del artículo. Entonces si el título me interesa, leo el resumen. Si el resumen me interesa, leo las conclusiones. Y ahí veo si el artículo me interesa o no. Entonces ya no me tengo que leer los 100 artículos, sino que me leo, bueno, 100 resúmenes, que es más rápido, ¿no? Pero en las conclusiones ya, claro, ahí ya está, ¿sí? Porque los resultados a veces es mucho, en cambio con las conclusiones ya está. Y ahí ya clasifican 5 o 10 artículos, entonces ya es más fácil, ya se pueden leer los artículos completos. Entonces ya no son 100, sino que son 5 o 10. Entonces se reduce mucho el tiempo de búsqueda. Y bueno, tener mucho cuidado también con las páginas, como les mencionaba, Rincón del Vago, monografías.com, Wikipedia, que mucha gente utiliza Wikipedia, pero Wikipedia no es confiable. No estoy diciendo que sea información de mala calidad, pero si ustedes entran a Wikipedia, abajo dice que ellos no se responsabilizan por el contenido que hay en la página. Entonces hay que tener cuidado porque no sabemos si es información confiable o no. Ahí en base a datos especiales de EBSCO, SCOP, aparte, ¿cuál más se recomienda? Redalic, Cielo, Web of... pero tú pones en Google Journal of Education y ahí te sale la lista y vas viendo cada revista, ¿no? El índice de impacto, en qué está indexada y ahí empiezas a hacer una clasificación. Claro, y también busca artículos con relación a tu temática, ¿no? Y eso también les ayuda bastante porque ven la estructura del artículo y ya les sirve de ejemplo para cuando ustedes vayan a escribir los de ustedes. En el caso de la ciencia de la salud, obviamente en Google Académico, pero ¿en qué página sería la más recomendada? Como te digo, busca lista de journals en ciencias de la salud, ahí te va a salir una lista y miras a ver, empiezas a clasificar, ¿no? Según el índice de impacto, si está indexada o no. Las búsquedas en lo posible que sean en inglés, porque si buscan en español encuentran poca información. Porque yo justo estoy dando un curso de redacción de tesis en la maestría y los estudiantes, no, profesora, no hay nada de mi tema. Y yo, pero ¿cómo que no hay nada? ¿Cómo estás buscando? Yo pongo tal cosa en Google. Y yo, ¿ya estás buscando en inglés? No, pongo yo en inglés y salen miles de resultados. Y yo, como que no hay nada. Sí hay, sino que hay que saber buscar. Y en español no hay tanta información, en cambio en inglés sí. Y en Google Académico también. Google Académico. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, el quinto paso hace referencia a la lectura de los textos seleccionados, la cual debe realizarse con distanciamiento crítico y objetividad. Luego, el último paso es hacer una breve descripción reescrita, parafraseada, con las propias palabras del investigador de una manera comprensible y breve sobre las investigaciones consultadas. ¿Sí? ¿Ya no se vale el control-C, control-V? No. Eso era cuando estábamos en el colegio, ahora se conoce como plagio. Entonces ahora sí hacemos control-C, control-V, pero leemos, interpretamos y escribimos con nuestras propias palabras. Y hay técnicas de parafraseo también. Cuando uno hace cambio de sinónimos, ¿cómo se también pasa los antiplagios? No. El software antiplagio creo que te cuenta cada 3 palabras. Cada 3 palabras. Entonces tú utilizas sinónimos, puedes cambiar los tiempos verbales, cambiar el orden, puedes hacer varias cosas. Ahí no le engañas al sistema. Bueno, aquí he puesto un ejemplo que si bien es un
ejemplo químico, medio de ingeniería ambiental, pero es un ejemplo que yo creo que todos pueden entender, ¿no? Porque es algo cotidiano. ¿Por qué cotidiano? Porque nosotros podemos hacer investigación de todo, ¿sí? Ustedes han visto, nosotros vamos a un hospital y nos hacen una encuesta, ¿no? De esa encuesta hacen estadísticas, pueden sacar un estudio que también se puede publicar. Cualquier pregunta que nosotros tengamos también se puede convertir en un trabajo de investigación. Entonces, esto, imagínense un domingo, están ustedes leyendo el periódico o viendo la tele y se encuentran una imagen así. Esta imagen, ¿qué les dice? ¿Cómo? Derrame de petróleo. Contaminación ambiental. Contaminación ambiental. ¿Ustedes tomarían esta agua? ¿Los animales? Los animales lo toman y mueren. Probablemente sí, probablemente no. Probablemente ya sientan el olor y no la tomen, o la prueben y no les guste y vayan y busquen otra fuente de agua. Pero ¿y los peces que están ahí? Muertos, ¿no? La vegetación que está ahí cerca, muerta también. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un efluente textil. Miren el color, es azul intenso, ¿sí? Entonces es un colorante empleado en la industria textil. Pero en la industria textil no solo se utiliza azul. Si nosotros vemos acá, todos tenemos ropa de distinto color, ¿no? Tenemos rosa, amarillo, bueno, hay un montón de colorantes. Entonces, ¿cómo yo hago mi estado del arte? Entonces ya identifiqué el problema. ¿Cuál es el problema? La contaminación de los ríos por la industria textil. ¿Y qué quiero hacer yo? Remover ese colorante del agua para que el agua sea potable, que se pueda consumir. Entonces esa es la problemática. Como les mencioné, y estos son mis descriptores de búsqueda que les mencionaba, son conceptos claves, palabras claves. Entonces empiezo a buscar qué tipos de colorantes son utilizados, porque en mi investigación yo no puedo estudiar cuántos colores hay. Hay toda una gama de colores, ¿sí? Hay cientos de colores, ¿no? Combinan uno con otro y sacan un color distinto. Entonces podría enfocarme en 2 o 3 colorantes que se utilicen en la industria y que sean muy contaminantes, ¿no? Luego buscaría cuáles son las normas que regulan, porque se supone que esto no debe suceder. Un gobierno no debería permitir esto, debería haber normas, regulaciones para que esto no ocurra. Y lo otro es los límites permisibles, porque si yo quiero quitar ese colorante, ¿hasta qué punto puedo removerlo del agua y que sea apto para consumo humano o animal? Porque puede que en bajas concentraciones no haya ningún tipo de problema si lo ingerimos, ¿no? Entonces, por eso hay unos límites permisibles ya establecidos. Entonces, esa información también se busca. Luego, como yo quiero remover ese colorante, entonces busco qué métodos son los que se utilizan en la actualidad para descontaminar estos ríos, ¿no? Porque deben haber un montón de métodos. Entonces empiezo a buscar todos los métodos y empiezo a ver sus ventajas y sus desventajas. Luego, les voy a hablar del cacao y por qué surgió todo este asunto. Un día va un estudiante de ingeniería química, yo soy química, pero va un estudiante de ingeniería química a mi laboratorio y me dice, profesora, mi papá cultiva cacao. Y yo, qué bien, perfecto, ¿no? Y me dice, sí, bueno, lo que pasa es que el papá de él vive en el Amazonas, cultiva cacao y café. Y el cacao se cultiva, bueno, en toda la línea ecuatorial porque están las condiciones de temperatura y humedad adecuadas para el cacao. Pero ¿qué pasa? Miren, entre 100.000 toneladas en granos de cacao se generan más de 1.000 toneladas de residuos agrícolas. Solo se aprovecha el 10% del peso total del fruto.
Y lo peor, bueno, que también es bueno para el país, es que hay un crecimiento exponencial de la producción de cacao. De la producción de cacao sigue creciendo, pero se sigue aumentando la cantidad de residuos. Entonces me dice, bueno, tenemos ese problema en el Amazonas, utilizamos el cacao y el cacao lo tiran, ¿no? Entonces miren, este es el cacao. Bueno, es el grano, esto es la cáscara, esto es lo que se utiliza y todo esto es lo que se desecha. Y esto no es que se deseche y se le haga un tratamiento o algo, no, se tira en algún lugar. ¿Y qué pasa con un alimento cuando se deja a la intemperie? Se empieza a descomponer, empieza a oler mal, empiezan a venir mosquitos, larvas, zancudos, moscas, hongos. Bueno, esto se convierte en todo un problema ambiental grave. Podrían hacer compost, ¿no? Podrían hacer muy bien el compost. Ajá. Pero otra solución para enfocarnos en la descontaminación de los ríos es hacer carbón activado a partir de la cáscara del café. Por procedimientos químicos podemos obtener carbón y ese carbón lo podemos usar para descontaminar el río. Entonces, estaba aquí en mis descriptores. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan en la actualidad para descontaminar ríos? Entonces, busco todos los métodos y las desventajas que tienen estos métodos, porque si estos métodos son muy buenos, son muy eficientes, entonces ¿para qué investigo? ¿No? Tienen que tener desventajas, normal. Puede ser no métodos costosos, que tienen un requerimiento energético muy alto, bueno, debe tener alguna desventaja. Y luego empiezo a hablar de carbones activados para la remoción de colorantes. Y carbón activado, el que más se utiliza ahora es el que se obtiene a partir de la cáscara del coco. Pero hay un montón de biomasa que se utiliza para hacer carbón activado, la cáscara del plátano, de la naranja, la cáscara del café. Entonces empiezo a buscar artículos para diferentes biomasas, ¿no?, que han obtenido carbón activado. Y por último me enfoco en carbón activado a partir del cacao, que es mi tema. Entonces empiezo a buscar en la red qué artículos han hecho para hacer carbón activado a partir del cacao. Entonces, si ustedes notan, he partido de algo general, que es una problemática, y he llegado a la particularidad, que es el tema que yo quiero tratar, que sería el material que yo quiero emplear. Y ahí ya está construido el estado del arte. Es como, digamos, encontrar un problema y al mismo tiempo una de las soluciones es relacionar. Claro. Y eso también les ayuda a ustedes en la investigación, porque ustedes tienen su problema, ¿no? Entonces empiezan a buscar qué soluciones han encontrado otros. Pero ellos han encontrado soluciones, pero pueden haber dejado vacíos. O se pueden, por ejemplo, han tratado el río con tal material y tuvo una baja eficiencia. Entonces, yo puedo este material modificarlo, hacerle algo distinto para aumentar esa remoción. Se vuelca toda la información y se ve en todo el mundo qué tipo de soluciones han visto para el tema de contaminación de ríos, y ahí se puede medir, y ahí hay vacíos, y esos vacíos ahí. La inteligencia artificial se cuenta de todo. Bueno, sí, yo inteligencia artificial no manejo mucho, pero interesante. Bueno, entonces, en la tesis se escribe así como les he mencionado. En el artículo científico es similar, pero tiene algunas variantes. Este es un esquema general o cómo se organiza un artículo científico. Bueno, tenemos la introducción, procedimiento, métodos y resultados y discusión. Este es el esquema base del artículo, ¿no? Porque tiene el abstract, las conclusiones, pero este es el esquema básico.
Y miren la forma que tiene. En la introducción se parte de lo general y se llega a la particularidad, que era lo que les mencionaba ahora en el estado del arte. Empiezo a hablar de la problemática general hasta que llego a lo que yo voy a hacer. Entonces llego a lo particular. Luego en la discusión se parte de lo particular hasta lo general. Entonces empiezo a hablar de mis resultados, que sería lo particular, y lo empiezo a contrastar con lo que otros han hecho. Entonces ahí lo generalizo. Bueno, el artículo científico, su estructura constituye un sistema para organizar un trabajo científico y consiste en responder 4 preguntas claves. En la introducción, ¿cuál es el problema? Materiales y métodos, ¿cómo se estudió el problema? Resultados, ¿qué se encontró o cuáles fueron los hallazgos? Discusión, ¿qué significan dichos hallazgos? Entonces, como les decía, la escritura de la introducción de un artículo tiene una estructura definida y no es difícil, ¿no? Se necesita un poco de práctica y leer bastante para ir entendiendo cómo es la estructura. Cuando ustedes van a escribir la introducción, hay unos autores que la dividen en 3 movimientos que son claves, que les voy a explicar uno por uno. El primer movimiento es estableciendo el territorio. El segundo movimiento, estableciendo el nicho sería el vacío de investigación que yo voy a llenar con el trabajo, y ocupando el nicho es lo que yo he hecho para llenar ese vacío. Bueno, el movimiento 1 es estableciendo el territorio. Entonces aquí, ¿qué se hace? Se atrae la atención del lector, se hace el tema general y se revisan trabajos previos de investigación. Entonces, el ejemplo lo vamos a desarrollar con este artículo que es similar a lo que les conté del carbón activado, ¿no? Esa es la absorción de colorantes usando absorbentes de bajo costo proveniente de la cáscara del cacao. ¿Sí ven? Es más o menos lo mismo que les comenté hace un rato. Bueno, el primer paso haciendo el tema general. Entonces, por ejemplo, acá dicen, bueno, la descarga de contaminantes, de colorantes en la industria textil causa serios daños al ambiente, generalmente por el color y el contenido orgánico. Llamando la atención. La remoción de colorantes de los efluentes textiles ha sido un blanco, un foco de gran atención en los últimos años. Entonces aquí yo ya estoy llamando la atención y eso motiva a la persona que está leyendo el artículo a seguirlo leyendo. Y aquí se revisan trabajos previos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que ustedes no conocen mucho este tema, pero aquí mencionan diferentes técnicas que se utilizan para remover colorantes, lo que les había mencionado. Y hablan de sus ventajas y desventajas. Ahí. Bueno, este es un artículo, este es de celdas de combustible. Las celdas de combustible son una alternativa energética a los combustibles fósiles, son menos contaminantes, son más eficientes. ¿Han escuchado hablar de las celdas de combustible? Celdas de combustible. Por ejemplo, los cohetes funcionan con celdas de combustible. Hay automóviles que ya se desarrollan con celdas de combustible, ¿sí? Entonces, contaminan mucho menos que el combustible fósil. Esta es una buena alternativa para reemplazar. ¿Los paneles solares? ¿A eso me está hablando? También es una energía alternativa, los paneles solares. Pero esto es como una pila, ¿sí? Una pila que funciona con hidrógeno. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Celdas de combustible. Bueno, entonces, en este estudio, ¿cómo llaman ellos la atención? Miren.
Aquí hablan de las celdas de metanol, porque las celdas de combustible pueden ser alimentadas con hidrógeno, que es un gas, o con combustibles líquidos como metanol, etanol. No sé si saben que en Brasil ya por legislación deben poner etanol a los vehículos. Bueno, entonces aquí, ¿cómo llaman la atención? Bueno, entonces las celdas de combustible son una alternativa prometedora para dispositivos electrónicos y portátiles. Entonces aquí ya están llamando la atención. Ahora imagínense, ustedes van a cargar un celular se demora ¿cuántas horas en cargar? Unas 6 horas, ¿no? Depende del celular, ¿no? Con una celda de combustible que sea de metanol, por ejemplo un metanol líquido, ustedes tienen el celular, le inyectan el cartucho y ya cargó. Instantáneo. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero eso es un ejemplo, se puede utilizar en vehículos. Creo que Honda en el 2016 sacó una moto que funciona con celdas de combustible. Hay vehículos que también funcionan con celdas de combustible o son híbridos, que pueden ser eléctricos y celdas de combustible, o que funcionan con combustible fósil, pero también funcionan con electricidad. Bueno, ahora hay toda una revolución en este campo. En Brasil han pedido, o sea, ya el gobierno ha dicho de que tiene que tener esa celda de combustible en los autos. No, le adicionan etanol al combustible. Entonces ahí se está estudiando mucho las celdas de combustible para hacer el cambio tecnológico. Bueno, y aquí empiezan a revisar trabajos previos, ¿no? Luego, estableciendo el nicho. Acuérdense, el vacío de la investigación. Puede ser afirmaciones opuestas, indicar diferencias o cuestionar. Este es un movimiento clave porque conecta el movimiento 1, que es lo que otros han hecho, con el movimiento 3, lo que va a ser la investigación de cada uno de ustedes. El movimiento 2 establece un nicho indicando un espacio. Y la forma más común, ustedes van a ver en los artículos, es usar un sujeto negativo. Y esto ya les señala a ustedes que ha terminado el movimiento 1. Entonces, aquí hay unos ejemplos de cómo se establece el nicho, ¿no? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, sin embargo, poca información se ha prestado a tal fenómeno, o sin embargo, hay pocos estudios, o los investigadores han prestado atención en esto, pero no en este otro problema. Los estudios previos se han concentrado en tal cosa. Hay un montón de formas para establecer el nicho, ¿sí? Entonces, es hablar, por ejemplo, de los métodos que les dije, ¿no? Hay un montón de métodos para eliminar los colorantes. Sin embargo, estos métodos presentan la desventaja de que son muy costosos o, bueno, o lo que sea, ¿no? Alguna desventaja para establecer este nicho. Por ejemplo, aquí dice, muchos investigadores han estado estudiando el uso de materiales alternativos, aunque son menos eficientes. Entonces, ¿ven ahí ya la diferencia? Ahora este otro. Aquí sí está clarito, miren, however, sin embargo, la comercialización de las celdas de combustible se ha visto impedida debido a algunos desafíos técnicos y bueno, explican. Luego, el movimiento 3, aquí es donde nosotros hablamos de lo que se va a encontrar en el trabajo de investigación, lo que nosotros hemos hecho, aquí ocupamos el nicho. Entonces, se pueden marcar propósitos, anunciar trabajos actuales y anunciar los logros principales. Esto sí prácticamente es obligatorio,
¿sí? Que se pone en el último párrafo de la introducción. Y se escribe siempre, bueno, aquí hay algunos ejemplos. El propósito de este trabajo es tal cosa, el propósito de esta investigación, el logro de esta investigación es tal cosa, este artículo reporta los resultados obtenidos, bueno, en este paper nosotros damos resultados de tal cosa, pero se habla de lo que se ha hecho en el trabajo. Aquí ustedes ven que está el we, ¿no? Nosotros. Cuando escriban, tengan cuidado que en la investigación el lenguaje es impersonal, ¿sí? Pero en algunas ocasiones podemos hacerlo personal, ¿sí? Pero no quiere decir que todo el artículo es nosotros, 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 no. Hay casos especiales donde podemos usar el nosotros. Y es el nosotros, no es yo, ¿no? Porque se supone que es un grupo de investigación. Entonces, en lo posible, usar lenguaje impersonal, ¿no? Se ha realizado tal cosa, no, nosotros hemos realizado, no, se ha realizado, ¿no? Impersonal. Bueno, entonces, miren, aquí, antes de ellos decir lo que han hecho en su investigación, mencionan trabajos actuales en la temática, ¿no? Que sería absorbentes utilizando desperdicios orgánicos. Y luego aquí anuncian los logros principales. Entonces miren, aquí dice, en esta investigación, o sea, están mencionando que han hecho en este trabajo. El carbón activado, preparado de la cáscara del cacao es un desperdicio que fue aplicado para la remoción de tal cosa. Entonces ahí ya están diciendo qué se hizo en este trabajo. Y ahí ya termina la introducción. Acá hay otro ejemplo, miren. In this paper, en este trabajo, y bueno, describen todo lo que hacen en este trabajo. Entonces ahí ya ocuparon el nicho. Consideraciones a tener en cuenta. Entonces, las abreviaturas van seguidas de su explicación. La explicación en el resumen no cuenta, porque muchas veces en el resumen mencionamos algo que tiene siglas, ¿no? Y creemos que ya, como ya lo pusimos ahí, ya no se vuelve a mencionar. No, luego dentro del texto, en la primera parte que se menciona, se ponen las siglas y ya después pueden seguir usando las siglas en el resto del documento. Se usa tiempo presente, ¿sí? Porque muchos creen que se escribe en tiempo pasado. No, se escribe en tiempo presente, porque son investigaciones que están ahora, son actuales. Entonces pueden usar voz pasiva, ¿no? Los resultados muestran tal cosa, se han hecho investigaciones, ¿sí? Presente. Las referencias deben provenir de revistas de alto impacto o de libros prestigiosos. Evite el misterio, esto puede confundir al lector, use expresiones claras. Bueno, esto parece que tiene lógica, pero a mí me han tocado estudiantes que creen que entre más complejo y más enredado hablen, se van a ver más inteligentes, ¿no? Y ocurre, ¿no? Entonces eso lo que hace es confundir más a la persona. Entonces tienen que usar frases cortas, concisas, entendibles. Las oraciones deben ser atractivas y el logro del trabajo se debe especificar al final de la introducción. Bueno, base de datos como herramientas para la construcción del estado del arte. Tenemos internet, o sea, ya tenemos toda la información disponible al alcance de un clic, ¿no? Entonces, en esta era digital se requieren nuevas habilidades tales como la búsqueda, selección y evaluación de información mediante el uso de tecnologías inherentes a internet. Y ahí es donde les menciono nuevamente que tienen que tener cuidado con las páginas que utilicen. Bueno, esto también es un llamado de atención. Es importante hacer un uso responsable de las referencias porque si no es plagio,
El plagio es un delito. En otros países ha ocurrido que les quitan, por ejemplo, la tarjeta profesional o colegiatura, como les llaman acá, los despiden de sus trabajos, pierden reconocimiento, pueden pasar un montón de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros podemos usar toda la información que querramos usar, pero siempre citándolo, porque es el trabajo de otra persona. Incluso nosotros también podemos autoplagiarnos, porque decimos, ay, como escribo un artículo que es una secuela de otro, ¿no? Entonces digo, no, como es mi artículo, entonces puedo copiar el mismo procedimiento. No, es plagio, ¿sí? Sucede. Entonces hay que parafrasear. Una consulta, y ante ese autoplagio, entre comillas, ¿también aplica una sanción distinta, igual? Igual es plagio. Ya, pero hay sanción, entonces. Claro. A uno mismo. Sí, claro, es plagio. De cualquier forma que lo miras es plagio, así sea a ti mismo. En las universidades lo que hacen ahora es pasan el software antiplagio y miran que no tengan más o menos un 10% de coincidencia y pasa. Si no, se lo devuelven al tesista para que lo arregle. Ahí no es tan complicado, pero para un profesional sí es más complicado. Y cuando uno, por ejemplo, quiere parafrasear, hay un mínimo, un máximo de parafraseo, porque hay ideas que son, yo a veces he creído que estaba escribiendo y después me he dado cuenta que en otros artículos hay ideas parecidas. No necesariamente con la misma palabra, pero en el fondo de todo. Claro, es que tú lo escribes con otras palabras, pero es lo mismo. También sucede que hay frases que nosotros necesitamos escribir textualmente, ¿sí? Esas se ponen entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, toda una tesis no puede estar entre comillas, ¿no? Son cosas muy particulares. Claro. Ajá. Para citar, se pueden citar un montón de cosas, hay un montón de formatos según la universidad. Normalmente acá se utiliza APA, que APA es de psicología, que no sé por qué se aplica en ciencias, pero bueno, no importa, se utiliza APA, ¿no? Las revistas científicas también tienen su forma, ¿no? Entonces, ellos en la guía de autores les van a decir cómo deben citar. Entonces, se pueden citar libros, capítulo del libro, porque digo capítulo del libro. Los libros antiguos eran libros así gordos, que eran escritos por 2 o 3 autores, pero todo el libro era escrito por ellos. Los libros de ahora son escritos por capítulos, y cada capítulo se lo encargan a un grupo de personas. Entonces, cada capítulo tiene distintos autores. Entonces, por eso se puede citar capítulo del libro. Se puede citar artículo de revista en papel, artículo de revista electrónica con DOI. ¿Saben lo que es el DOI? El DOI es el número, se puede decir que es como el DNI del artículo, ¿sí? Es un código que identifica el artículo. ¿Por qué? Porque antes en este universo digital que hay miles y miles de artículos, los artículos se perdían fácilmente. Cambio ya con este código ya no se pierden, sí, es un número de identificación. No todas las revistas los tienen, ¿no? Hay revistas que tienen, cuando lo tienen se coloca. Por ejemplo, acá tenemos otras revistas que no tienen DOI. Pueden citar artículos de periódico, comunicación en un congreso. Bueno, esto a mí no me parece adecuado porque cuando se presentan trabajos en congresos, a veces son resultados preliminares, no hay una buena interpretación, o después tienen otro tipo de resultados, entonces hay que tener cuidado ahí. Legislaciones pueden citar, páginas web
no Rincón del Vago, recuerden, pero por ejemplo del Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, de la EPA, la ONU, sí hay muchas cosas que se pueden. ¿Por qué no recomienda de eventos? Porque, como mencioné, muchas veces son resultados preliminares, ¿sí? Y muchas veces durante la investigación eso puede cambiar o no han hecho réplicas, o sea, no es tan confiable. Y muchas veces van los estudiantes que recién están empezando a trabajar en el laboratorio, entonces por eso hay que tener cuidado. La tesis doctoral, como les dije, hay que tener cuidado porque no sabemos de qué calidad sea la tesis. Datos de investigación, bueno, esto tampoco, ¿no? Tiene que ser algo ya publicado porque aquí puede pasar lo mismo, ¿sí? De pronto después hacen réplicas y no da lo que ellos han mostrado en el Congreso. Luego les voy a mostrar la herramienta que yo utilizo para buscar, que me parece la mejor de todas porque es muy fácil, permite buscar el perfil del investigador, libros, artículos y patentes, y es el Google Académico. Y para esto, ahora sí necesito internet. Lo primero es que ustedes se creen una cuenta en Gmail, ¿sí? Una cuenta en Gmail. ¿Qué pasó? Bueno, ya está activa mi cuenta. Ahora, simplemente se pone en Google Académico. Y aparece esta ventana de acá. Como yo tengo un perfil que después les voy a mostrar en Google Académico y le he dicho cuáles son mis intereses, entonces cada que yo abro Google Académico me envía artículos recomendados en las temáticas que a mí me interesan y artículos recién publicados, ¿sí? Son del 2019. Y son un montón de recomendaciones, entonces esto es muy interesante. Bueno, entonces para buscar, vamos otra vez con el tema del carbón, vamos a poner carbón. Entonces he puesto carbón y si ustedes se fijan son 5.270.000 resultados, que nunca en la vida los voy a leer, pero entonces me acuerdo, el estado del arte es de los últimos 5 años, entonces delimito la búsqueda, le digo que busque desde el 2015, ¿no? Entonces ahí ya salen 1.040.000, que sigue siendo mucho, pero recuerden las palabras claves, entonces carbón activado, entonces vamos a poner carbón activado. $525.000. ¿Ven? Ya bajó. Le puedo poner carbón activado más cocoa, puede ser. 15.900. Y así puedo ir reduciendo la búsqueda. Luego, bueno, van mirando los títulos y ven cuál se puede adecuar más o menos a lo que a ustedes les interesa, pero ¿qué vemos en esta página? Bueno, entonces podemos buscar en un intervalo específico, tenemos acá el título, que es muy importante, tenemos un pequeño fragmento de lo que se encuentra en el artículo,
tenemos los autores, la revista y tenemos estas cosas de acá, por ejemplo, que está en 10 versiones, ¿no? No sé, PDF, HTML, bueno. Artículos relacionados, esto es muy importante porque si a mí me interesa este artículo, me pueden interesar artículos relacionados. Que ha sido citado por 160 personas, entonces es un artículo muy bueno porque lo han citado muchos. Bueno, y esto se los explico después. Ahora, miren, en los autores hay autores que tienen una característica que otros no tienen, que están subrayados. Los que están subrayados significa que tienen un perfil en Google Académico. Entonces, si yo le hago clic, puedo ingresar al perfil del investigador. Y es probable que tenga muchos artículos relacionados en la temática. Entonces me salen todos los artículos que él ha publicado. Incluso las personas con las que trabaja, me sale la información de él. Entonces, por ejemplo, a mí me interesaría hacer un proyecto colaborativo con este investigador, entonces lo puedo contactar. O necesito un artículo de él que no puedo descargar, lo puedo contactar y le puedo pedir el artículo, ¿no? Y por ejemplo, yo me he creado también mi perfil, ¿no? Entonces ahí también están mis artículos, mi información. Y muchas veces me han contactado, ¿no? Personas que quieren trabajar conmigo o que quieren un artículo. Y también se puede seguir. Si ustedes lo siguen, cada que él publique algo, les va a llegar una notificación a su correo. Fulanito de tal ha publicado un nuevo artículo. Entonces es muy bueno. Bueno, entonces el perfil del investigador, esa es una muy buena herramienta. Luego, a ver, si le damos clic nos aparece esta información, ¿no? El resumen, el título, que es lo más importante, ¿no? El resumen, que con el resumen nosotros ya sabemos si el artículo nos va a servir o no. Bueno, luego, ¿qué sucede? Este es libre. Hay dos tipos de revistas. Están las revistas de acceso abierto y las de acceso cerrado, ¿sabían? Las de acceso cerrado, ustedes pueden publicar sin problema, no tienen que pagar nada. Pero si otra persona quiere acceder a su artículo, tienen que pagar. Y tienen más o menos entre 30 y 60 dólares. Entonces, un artículo yo creo que lo podríamos pagar, ¿no? Pero imagínense que nos tengamos que descargar 50 artículos por 50 dólares, ya es un montón de plata. Luego están las revistas de acceso abierto, que en estas ustedes también pueden publicar, pero si tienen dinero. ¿Por qué? Porque publicar en estas revistas hay que pagar para publicar. Y los montos varían desde 300 dólares para una revista de bajo impacto hasta 3.500 euros, una revista de alto impacto, que probablemente nosotros no podamos pagarlo, pero tal vez la institución en la que trabajamos sí. Bueno, si es una institución pública, no, pero una privada tal vez sí pueda hacerlo. Pasa igual por el proceso de revisión por pares, porque no significa que porque yo pago por publicar va a pasar fácil, no, es el mismo proceso de revisión. La ventaja es que como es acceso abierto, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede tener acceso al artículo. Y eso hace que nos citen más. Y entre más citas tengamos, nos incrementa a nosotros el índice H, tenemos más reconocimiento, nos conocen más a nivel internacional. Entonces, esas son las ventajas, pero es muy caro. Entonces, por ejemplo, esta revista,
que digamos que me interesa este artículo, que también ha sido de la cáscara del cacao, quiero acceder a él. Miren, me cobran $41.95 porque es de acceso cerrado. Sin embargo, tengo la ventaja de que puedo leer el resumen, ¿no? Entonces no necesito comprarlo para ver de qué trata. Entonces puedo leer y ver si me interesa o no. ¿Ese dinero dónde va? A la editorial. ¿No va al autor? No, no. Para ti es el reconocimiento. Bueno, podemos buscar libros también. Patentes, las patentes son una muy buena fuente de información porque también llevan una muy buena revisión. Y bueno, como les decía, se puede crear una cuenta, conectar con otros grupos, hacer una red de investigadores. Luego tenemos Scopus, que es otra base de datos muy grande de revistas internacionales. Pero para ustedes poder buscar en Scopus necesitan tener una cuenta en Scopus y pagar una membresía, ¿no? Para poder tener acceso. Y bueno, a veces las universidades pagan la membresía o las empresas, pero creo que ahora el gobierno no ha pagado membresía, entonces no podemos acceder. Porque hay universidades que pagan membresía y nosotros podemos acceder a Scopus, pero dentro del campus de la universidad. En Scopus, ustedes también se crean la cuenta, se crean un perfil, cargan sus artículos, pueden ponerse en contacto con otros investigadores, pueden hablar de sus intereses y también les van a llegar artículos recomendados a su correo. O sea, funciona igual que el Google Académico, solo que el Google Académico es gratuito. Y se puede buscar, bueno, por palabras clave, si saben el nombre del autor, si saben el nombre de la revista. Luego, cuando no podemos comprar artículos, siempre queda la opción de piratearlos. Entonces está la página rusa. ¿Saben la historia de la página? Era una estudiante de doctorado, no sé si de ciencias de la computación o algo similar, de Rusia, y ella sufrió mucho cuando estaba escribiendo su tesis, porque no podía acceder a la información. Entonces ella dice, ¿cómo es posible que el conocimiento sea un monopolio? Entonces llegó y hackeó todas las grandes editoriales y creó su página. Entonces, la página normalmente la encuentran con esta dirección, pero el dominio cambia por temporadas, porque como es algo ilegal, entonces a ella le caen demandas y cosas. La legislación en Rusia la protege, pero sin embargo tiene que estar cambiando de dominio. Y el que está funcionando ahora es el de, bueno, Taiwán, ¿no? Y siempre es no seguro. ¿Cómo? Siempre su conexión, su dirección dice no seguro, siempre va a decir así. Sí, pero es seguro. Y cuando no funciona el dominio, yo lo que hago es poner, bueno, SCI-HV en Google y me salen un montón y empiezo a probar cuál sirve. Si no, hay grupos en Facebook que a veces publican, el link que está funcionando ahora es tal. Eso lo... ¿Cómo? Ay, no me acuerdo, sino como yo tengo contacto con varios, donde hice mi doctorado, entonces varios grupos, y si no,
había un grupo que creo que se llamaba Encuéntrame mi paper, descárgame mi paper o algo así. Entonces en ese grupo ustedes piden un paper que no pueden encontrar por ningún lado y ellos se lo consiguen. Pero con la condición de que cuando ustedes publiquen algo les mande el artículo para que ellos lo puedan difundir. ¿Cómo funciona la página? Es muy sencillo. Tenemos acá el artículo que queríamos descargar, ¿no? Entonces, podemos o copiar el nombre o copiar el DOI, que el DOI es esto de acá abajo, ¿no? Y el número es a partir del 10. Entonces, copiamos el DOI, nos vamos a la página. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, es probable que si el artículo es muy reciente no esté todavía, pero raras veces sucede, ¿sí? Yo a veces, por ejemplo, he publicado un artículo, lo busco a la hora y ya está ahí. Pero también me ha pasado que quiero buscar artículos y no están. Miren, y aquí ya está, ¿sí? Ya lo pueden descargar. La página es gratuita, pero si ustedes desean pueden hacer donaciones, ¿no? Yo hasta ahora no he donado, pero en algún momento lo haré porque me ha servido muchísimo la página. ¿Se dona ahí también Puedes donar dinero. Bueno, ¿qué más? Esto que se abrió. Ya, a ver. Bueno, otra estrategia para conseguir artículos y contactos es la página ResearchGate. Esta página es como un LinkedIn o un Facebook de investigadores. Entonces ustedes acá también se crean un perfil, pueden cargar sus artículos, publicaciones, pueden hacer redes con otros investigadores o con los autores de sus artículos. También dicen sus intereses, pueden seguir personas y si las personas que ustedes están siguiendo publican algo, les va a llegar un mensaje a su correo. Y esto es muy bueno porque a mí me pasó una experiencia en el doctorado. Me llegó un anuncio a mi correo que decía, fulanito de tal ha publicado un capítulo del libro. Entonces yo me dio curiosidad, entonces entré a ver el capítulo del libro. Y en el título, no recuerdo muy bien el título, pero decía algo de estructuras jerárquicas. Y yo hacía carbones con estructura jerárquica. Y yo, ve ese título. Me pongo a leer el capítulo del libro y habían resultados míos ahí. Y yo no estaba entre los autores. Entonces me molesté mucho, fui a hablar con la persona. Lo único que me dijo fue, se me pasó. No volverá a pasar. Yo, bueno, listo, lo dejamos así. 1 o 2 años después, yo ya estaba acá en Perú, ya había terminado mi doctorado. Me escribe fulanito de tal y me dice, Angélica, vamos a publicar un capítulo de un libro y voy a poner unos resultados tuyos. Entonces, porfa, fíjate qué te parece, si está bien, no sé qué. Entonces yo, qué bien. Entonces empecé a leer el capítulo del libro, estaba entre los autores, todo muy bonito. Entonces le escribo, sí, está muy bien, sí, estoy de acuerdo.
Al mes me llegó un mensaje otra vez al correo. Fulanito de tal ha publicado un capítulo del libro. Y yo, uy, ya salió. Lo abro, no estaba yo en los autores. Eso ya no le dije nada, ya no tiene caso, ¿no? Pero el hecho de demandarlo No, le pueden demandar. hace que le paguen, ¿no? claro, pero iba a ser mucho lío, yo ya estaba acá, ya no tenía ganas, sí, pero pude haber hecho algo, ¿no? Pero ya dije, no, voy a dejar así ya. No lo dejes así Él no va a llevarse los errores. Ah, sí, pues. Va a ser un delincuente. tomar una acción para evitar que hagan otras. Sí, pero hoy ya pasó el tiempo. Sí, eso fue... De repente puedes sacar una nueva ley, un nuevo invento, y le pasó eso a varios, le ha pasado en ciencia, de que lo dejaron así, después de escribirlo, sacó una nueva teoría a partir de eso y se llevó todo el crédito. y después de muchos años se dieron cuenta de que no habían sido o sea, no realmente el creador, sino que había sacado unos resultados de una persona X. Entonces nunca. A mí me contaron también que ese investigador hizo algo similar con otro investigador, pero tuvo la decencia de ponerlo en los agradecimientos del paper, que no vale nada, ¿no? Pero bueno. No, de Argentina. Bueno, volviendo al tema, te llegan notificaciones al correo de las personas que estás siguiendo o de los intereses que tú tienes. Entonces ahí puedes encontrar un montón de información muy interesante. Entonces regresa como algo como un Twitter, porque si te llegan notificaciones. En Facebook eso no te llega mucho. Ah, no. Bueno, nunca usé Twitter. Ahí te llegan. Sí. Claro. Otra cosa que es interesante y se me fue la idea. Ah, ya. Ustedes están haciendo un procedimiento y tienen alguna duda que nadie de las personas cercanas la puede resolver. Ustedes pueden lanzar la pregunta ahí en ResearchGate y les responden. Por ejemplo, hace como un año que empecé yo a dictar este tipo de cursos, yo tenía el conocimiento, pero el conocimiento se puede decir empírico, que había aprendido a través de la experiencia, pero nunca había dictado un curso. Entonces me puse a buscar, bueno, cómo se hace la introducción, cómo se hace el estado del arte. Después, cómo se hace la metodología, pero no encontraba información como la que yo quería encontrar. Entonces, no le pregunté a ResearchGate, pero sí le pregunté a Google, ¿cómo escribir la metodología en un artículo científico? Y me mandó a ResearchGate. Ya alguien había lanzado esa pregunta en ResearchGate. Y le respondieron un montón de investigadores dándole consejos, le daban links de libros, de páginas. Y yo me descargué algunas cositas y me sirvió bastante. O sea, es muy interesante la página. Es una buena herramienta. ¿También en una tesis? ¿Cómo? ¿Para metodología también en la tesis o solamente en los artículos? Es muy parecido. Sí, sí. Lo que pasa es que en el artículo es más condensado. En la tesis tú te puedes explayar más. Luego, entonces, imagínense que ya tienen toda la información y van a empezar a escribir sus tesis o sus artículos, 50 referencias, 100 referencias, no sé. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo citaba con Word, eso de insertar título. Luego, si esa referencia la quería usar más abajo, le tenía que decir insertar referencia cruzada. Luego, actualizar.
y si no actualizaba, después me salía error, referencia no encontrada. Bueno, yo sufrí mucho con el Word hasta que me mostraron un programa que se llama EndNote, que es para manejar referencias, y mi vida cambió. Pero también era pirata, entonces no podía acceder a todas las funciones del programa. Luego, no recuerdo cómo, alguien me lo dijo, bueno, descubrí el Mendeley. El Mendeley es un software gratuito de Elsevier, que Elsevier es una de las grandes editoriales, y permite manejar referencias. Y es completamente gratuito y seguro. Bueno, ustedes pueden descargar Mendeley, recuerden, es gratuito, está para varios sistemas operativos, Windows 7, 8.1 y 10, incluso para Mac y Linux. ¿Qué pueden hacer ustedes con Mendeley? También le pueden decir a Mendeley cuáles son sus preferencias y también les va a mandar anuncios al correo cada que se publique cosas en ese tema. Pueden conectar con grupos también, ustedes se crean un perfil, pueden conectarse con otros investigadores, seguir, lo mismo que se hace con los otros que les mostré. Y pueden acceder en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque está en la nube, entonces ustedes ya no tienen que estar cargando con su USB o con su disco duro o la computadora, sino que está en la nube, entonces pueden trabajar en cualquier lugar porque ya toda la información la tienen ahí, eso es una gran ventaja. Entonces ustedes se descargan Mendeley, recuerden que es seguro. Bueno, este es el Word normal, ¿no? Como luce el Word en la sección de referencias, ahí está para insertar cita, título. Bueno, instalan el Mendeley. Y luego para acceder, él les va a pedir que se registren. Y cuando ustedes se registran, los va a direccionar a la página del Elsevier. La página esta de la editorial también es segura, se crean una cuenta y ya pueden acceder a Mendeley. La ventaja también que tiene esto es que si ustedes ya tienen creada la cuenta en el Elsevier y van a publicar en una revista del Elsevier, ya tienen su cuenta y simplemente ingresan a la revista con esta cuenta y empiezan a cargar la información. ¿Es gratis la publicación? ¿Cómo? ¿Publicamos gratis? Po- Por el Elsevier. ¿Cómo? Para publicar ahí. No. Este es el software para cargar referencias. Elsevier es la editorial que tiene un montón de revistas. Dentro de las revistas están las de acceso abierto y las de acceso cerrado. Las de acceso cerrado tú no pagas, pero el que quiera ver tu artículo sí tiene que pagar. Entonces, como les dije, los direcciona al Elsevier, se crean la cuenta. Luego les aparece esta ventana cuando ya lo han instalado y ustedes pueden importar documentos. Por ejemplo, ya se han bajado un montón de artículos, de papers en PDF. Entonces ya los pueden cargar directamente en el Mendeley, organizarlo por carpetas. Se instalan el plugin de Word para que ya quede dentro del Word y lo puedan usar. Y miren, ahí ya aparece Mendeley. Allá, miren, el icono rojo. Si yo le descargué por el CEJA de la página rusa de los papers, ¿no tiene problemas con el Mendeley? No, tú los metes en el Mendeley, los cargas. A ver. Para que todo quede en la nube, se tienen que descargar también el Mendeley Web Importer, que está para diferentes exploradores, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer.
Cuando ustedes se lo descargan, miren, aquí ya aparece el icono, ¿lo ven? De Mendeley. Bueno, aquí nunca actualicé esto, pero ustedes acá también crean su perfil, ponen sus artículos, conectan con grupos. Luego, ¿cómo cargan las referencias? ¿Se acuerdan de estas dos que no les dije para qué eran, no? Entonces, la estrellita es para guardarlo, ¿no? Como en favoritos. Y luego tenemos estas comillitas. Si le damos clic, nos aparecen las citas en diferentes formatos, ¿no? APA, ISO, bueno, esta no sé qué es. Y te aparece esto para descargar la referencia según el software que tengas, ¿sí? Y para el Mendeley es este, el Refman. Entonces la descargas. Está un poquito lento. Bueno, es probable que ustedes no se acuerden de todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, descargan esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen cuando vayan a usar el Mendeley? Van a YouTube y ponen cómo cargar referencias con Mendeley. Facilito, ¿sí? Ya nosotros no tenemos que aprendernos las cosas de memoria. Tenemos las herramientas que tenemos que aprender a utilizar para nuestro beneficio. Entonces, miren, aquí va a cargar la referencia, me aparece el Mendeley, agrego mi cuenta. Y miren, aparecen todas las referencias que yo he cargado, ¿sí? Porque están en la nube. Disculpa, ¿no queda un espacio límite? Porque normalmente cuando tú adquieres un programa así, te da un espacio definido, ¿no? Y a partir de eso te cobra una lista. Bueno, hasta ahora yo tengo cientos de artículos cargados y hasta ahora no sé cuántos, la verdad no sé cuánto será el límite. Pero miren, bueno, ahí tengo todas las referencias y se supone que aquí ya debe estar creo que era esta, ¿no? La que acabamos de descargar. Y está, bueno, el título, los autores. A veces viene completo, a veces no, ¿no? Depende de la revista, viene el abstract. Y luego hay otras formas, vamos a ver. ¿Cómo jalan la referencia del Word? Ah, ya, sí, me faltaba eso. Bueno, entonces, supongamos que ustedes han extraído una frase y la han parafraseado, ¿no? Entonces, se van a referencias, insertar cita, y aquí pueden colocar el nombre del autor o una parte del título. Vamos a poner, no sé, Coneo. Y le damos OK. Y ahí ya aparece la cita. Entonces, incluso puedo ponerlo en otros estilos. Por ejemplo, si lo pongo en The Nature, que es superíndice, lo coloco en APA. Ahora, las revistas del Sevier tienen también su estilo de cita que se puede descargar para Mendeley también. Entonces es muy práctico. Y bueno, aquí ya está la cita. Luego, ¿qué le pasa a esto?
Luego yo inserto la bibliografía en el lugar del documento que yo desee, porque no siempre es al final, porque por ejemplo en las tesis están las referencias y debajo están los anexos, ¿no? Entonces yo pongo la bibliografía donde yo quiero. Supongamos que la voy a poner acá, voy acá a referencias, insertar bibliografía. Y ya me la insertó en el formato APA, ¿no? Y así puedo insertar referencias en cualquier lugar y él solito actualiza todo. O si no actualiza, ustedes le dan acá refresh. O si se les olvidó, cuando metan una nueva referencia, él lo actualiza. Entonces ahí no hay problema. También pueden citar páginas de internet, pero como no hay mucho tiempo no les puedo explicar, pero todo está en YouTube. Es muy fácil. Bueno, entonces, para las referencias, clasifican la bibliografía consultada, ¿no? Entonces lo separan por temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del carbón activado, métodos de remoción de colorantes, carbón activado a partir de biomasa, carbón activado a partir de la cáscara del café, separo por carpetas. Luego se selecciona de cada artículo los párrafos que nos parecen interesantes. Eso lo podemos hacer con el Mendeley y subrayar ahí. Luego se extrae, se copia en el documento de Word, se parafrasea y se cita. ¿Ya? Para materiales y métodos, bueno, debe ser en orden cronológico, esto es cómo se hizo, así que va en pasado y se utiliza voz pasiva. Debe incluir resumen del experimento, muestra, población, lugar, restricciones y limitaciones, métodos de muestreo, materiales, procedimientos, variables, tratamiento estadístico. Entonces, por ejemplo, se mezcló 5 gramos del reactivo A con 6 gramos del reactivo B y se calentó a 60 grados. Estoy usando voz pasiva. Esto se organiza en subsecciones, que estas mismas se pueden usar en los resultados y la discusión de resultados. Ya saben, se colocan en orden cronológico. Yo no puedo empezar con la remoción del colorante sin haber obtenido primero el carbón, ¿no? Incluir los equipos utilizados con el modelo y los parámetros usados, o si han utilizado un software. Miren, aquí materiales y métodos del artículo del cacao. Entonces, preparación del absorbente. En este caso sería la preparación del carbón activado a partir de la cáscara del cacao. Luego, preparación del absorbato, que sería el colorante, ¿no? Entonces, y ya después vendría, bueno, las técnicas que ellos han utilizado. Resultados. En esa sección se reportan los nuevos conocimientos, es decir, lo que se encontró y debiera ser la sección más simple de redactar. Incluye tablas y figuras que por sí solas deben poder expresar claramente los resultados del estudio. Todas las tablas y figuras se citarán en el texto del artículo, pero primero se cita y debajo va la figura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tabla 1 se presentan los resultados de tal y tal cosa y la tabla 1 está debajo. No es que la tabla 1 está arriba y la menciono abajo, no. Estar seguro de haber entendido los resultados. Presentar los datos sin interpretarlos. Para eso está la discusión. Usar subtítulos para párrafos. Bueno, determinaciones estadísticas deben ser significativas. Usar sistema internacional de unidades. Esto es importante y es un error muy común. Para separar decimales, en español usamos comas y en inglés se usa punto. Entonces, en inglés 0.1
gramos, por ejemplo. En español 0,1 gramos, ¿no? Obviar información innecesaria y repetitiva. ¿Qué no se debe hacer? Discutir o interpretar resultados. Bueno, aquí hay que tener en cuenta otra cosa, porque hay algunos artículos donde viene resultados y discusión de resultados juntos, pero hay otros que están separados, ¿no? En resultados y discusión de resultados sí se va analizando, interpretando, ¿no? Pero como aquí está separado. Reportar estudios anteriores. No, esto ya lo hicimos en la introducción. Ignorar resultados negativos. Esto no se debe hacer, aunque muchas veces lo hacen en los artículos y eso está mal, porque uno a veces quiere repetir el experimento y no sale. No sale porque falta algún detallito que han obviado. Entonces no se puede reproducir y se supone que si ustedes publican un artículo lo debería poder reproducir cualquier persona en cualquier lugar. Y si colocamos las cosas malas, no vamos a caer nosotros en esos errores, ¿no? Incluir datos crudos o datos con cálculos intermedios. Presentar los mismos datos o repetir información más de una vez, no confundir figura con tablas, a veces pasa, ¿no? Que pongo figura 1 y no era la figura 1, sino la tabla 1. Pero esos son errores que se pueden remediar fácilmente. La presentación de las figuras va a depender de la institución. Si es una universidad les van a decir, bueno, las figuras, no sé, formato APA, la leyenda formato APA o de tal forma. Si es en una revista les va a decir, bueno, la imagen tiene que tener una resolución de tanto. Por ejemplo, en esta revista la figura se colocaba en negrita y la leyenda en cursiva. En esta otra revista, creo que es la misma, ¿sí? En negrita y el resto en cursiva. Estas gráficas están hechas en Origin. Normalmente para investigación se utiliza el Origin para básicas, ¿no? Para otras ciencias se puede usar el Excel. Las tablas también va a depender del formato de cada revista. Les van a decir cómo se deben presentar las tablas, ¿no? Normalmente en las tesis es formato APA. Por ejemplo, en esta revista se ponía, bueno, tabla 1 en negrita, punto, y luego, bueno, el texto normal. Y el formato de la tabla sí era formato APA, ¿sí? El formato APA no lleva líneas verticales ni líneas horizontales, ¿ven? Así es el formato APA, y no lleva mayúsculas, bueno, solo la primera letra, ¿no? Bueno, en esta sección se interpretan los datos en relación a los objetivos originales e hipótesis y al estado del conocimiento actual del tema en estudio. Algunas sugerencias. Comparar conclusiones propias con las de otros autores. Esto es muy importante, ¿sí? Primero empiezan a hablar de lo que ustedes han hecho y comparan sus resultados con los de otros investigadores. Identificar errores metodológicos. Alcanzar ciertas conclusiones, que es lo nuevo. No repetir la presentación de resultados en forma más general, eso ya se hizo en resultados. Esta sección se escribe en presente, ¿sí? Porque es algo que es actual, ¿no? Estos datos indican que, estos datos muestran tal cosa. Identificar necesidades futuras de investigación, esto es más para una tesis que para los artículos, ¿no? Es siempre poner perspectivas al final, que serían los estudios a continuar. Especular y teorizar con imaginación y lógica sobre los aspectos más generales de las conclusiones, ¿sí? Muchas veces no tenemos una respuesta, pero podemos plantear hipótesis, pero tienen que tener lógica, no sea algo así descabellado. Sacar a la luz y comentar claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible. ¿Sí? Eso es muy importante, sobre todo en las tesis. Luego, el resumen. ¿Por qué lo pongo aquí? No lo puse al inicio de la presentación, porque el resumen es lo último que se hace, ¿no? Porque contiene
toda la información del artículo. Entonces puede tener un background de la información, esto es opcional. Es mejor no poner porque los resúmenes son muy cortos y no vamos a gastar espacio en background. Propósito del estudio y el alcance, esto sí es obligatorio. Información acerca de la metodología, esto es opcional, pero lo he visto en la mayoría de artículos. Presentación de los resultados más importantes del estudio, esto sí es obligatorio. Conclusiones y recomendaciones, bueno, esto es opcional porque igual tenemos las conclusiones al final del artículo. Bueno, miren, este artículo es también de Elsevier, de Science Direct. Miren, la editorial está acá, es una revista de hidrógeno, acá tenemos el título, los autores, la afiliación de cada autor, el resumen, ven que es muy corto, las palabras claves y esta información del artículo que es muy importante, porque aquí les dice cuánto se demora la revista en publicar. Entonces miren, este artículo fue recibido el 10 de abril, revisado el 17 de junio, aceptado 18 de junio, disponible online 20 de julio, mayo, junio, julio, 3 meses, súper rápido. Porque hay revistas, por ejemplo, vi una revista de educación chilena, el artículo se demoraron como 2 años en publicarlo. Así que hay que tener cuidado con eso, ver las revistas con qué periodicidad publican, ¿no? Cuánto se demora el proceso de revisión. Bueno, las conclusiones son generalizaciones derivadas de los resultados y constituyen los aportes y las innovaciones del estudio realizado. La forma más simple de presentar las conclusiones es recapitular brevemente el contenido del artículo, mencionando someramente su propósito, los métodos principales, datos más sobresalientes y la contribución más importante de la investigación. No se debe repetir, literalmente el contenido del resumen. Se sugiere no hacer conclusiones sobre costos y beneficios económicos, a no ser que la tesis sea de economía, ¿no? No se deben hacer afirmaciones o alusiones a aspectos de la investigación que no se hayan llevado a término. Puede incluir recomendaciones y sugerencias para investigaciones futuras, pues es un arma de doble filo porque alguien lee la investigación y mira, puedo hacer esto, ¿no? Entonces, bueno. Agradecimiento. Se debe reconocer la contribución de personas o instituciones que ayudaron realmente en la investigación, pero que no se pueden considerar como coautores. Miren, en las tesis ustedes le pueden agradecer si quieren hasta al vecino, al panadero, a la mamá, al papá, ¿sí? Pero en un artículo científico no. En el artículo se le agradece por ejemplo, a las instituciones que han financiado o a algún técnico que les ha hecho una medición, pero que el aporte no es significativo como para ser autor, que es esta parte de acá. Y las menos importantes, bueno, pueden reconocerse personalmente o por correo electrónico. Y de último, el título. Una vez que ustedes tienen armado todo el artículo, ponen el título. Al inicio pueden poner un título tentativo, pero el título puede ir cambiando según los resultados y la interpretación que ustedes les dé. Por eso se pone de último. Es muy importante porque esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Cada que entramos a Google, lo primero que vemos es el título. El título debe sintetizar de manera breve la idea o el contenido principal del trabajo, debe ser creativo, objetivo, inequívoco y atractivo. No debe tener siglas ni abreviaturas. Bueno, solo aquellas que toda la audiencia conoce, por ejemplo la ONU, ¿no? Que todo el mundo sabe. El título no debe ser tan breve que no diga nada, ni tan extenso que resulte un compendio del artículo. Comprobación de errores. Se envía a la revista adecuada, porque si no lo envían a la revista adecuada, por más bueno que sea el artículo,
se lo van a rechazar porque no está en el foco de la revista, ¿no? Se cumplen todas las instrucciones que el editor de la revista indica. Todas las revistas tienen guías de autor, entonces dice, bueno, el documento tiene que tener tales márgenes, este tipo de tamaño de letra, las figuras van de tal forma, las tablas van de tal forma, las unidades, y muchas veces si nosotros no seguimos no nos aceptan el artículo, ¿no? ¿Son los autores los que realmente merecen el crédito del trabajo? Bueno, aquí sí es algo de ética profesional, que muchas veces ponen, no sé, la esposa del jefe, o ponen el jefe porque es donde se hizo el trabajo, pero no movió ni un dedo. Pero eso no debería ser así, ¿no? Eso no es ético. Se supone que las personas que están en el trabajo son las que realmente han contribuido al trabajo. Ese resumen demasiado largo, demasiado complejo. En las revistas les van a decir también, debe tener tantas palabras, ¿no? O en las tesis, debe ser media cara, una cara completa. Es la bibliografía reciente y citada según normativa propia de la revista, por eso también pueden rechazar los papers, porque cada revista tiene su formato de cita. Se corresponden las citas bibliográficas con lugar del texto donde se citan, porque a veces hacemos las cosas muy rápido y ponemos las citas donde no van. Se responde en la conclusión la pregunta formulada en la introducción. Son las tablas o figuras fácilmente inteligibles y resumen los resultados. Están la introducción y las conclusiones escritas en presente y material y resultados en pasado, porque los tiempos verbales ahí son importantes. Y bueno, les aconsejo para los que no han llevado este curso de conducta responsable en investigación. Es un curso de la Cayetano, creo, es gratuito. Tiene contenidos muy interesantes porque les habla de la mala conducta científica, les describe bien el plagio, la autoría responsable, lo que les digo, sí, que no pongo a la esposa del jefe o, bueno, cosas así. Publicación responsable, cuando hay conflictos de interés y mentoría. Y les da certificado, se hace online, es un curso que dura, creo que son 6 horas. Van pasando las diapositivas y tiene un audio que va hablando de cada diapositiva. ¿Ese curso responsable de investigación es el que se requiere para dar la evaluación de la página del CONCITES? Sí. Ah, ese es. Para el código sí. Ajá. Y luego les hacen un test que también es online y dura cierto tiempo. Y tienen 2 chances para hacerlo, ¿no? Nota mínima 14. ¿Cómo? Nota mínima 14. Con los 2 años. El que Pero es muy, muy interesante y les va a ayudar bastante. Sobre todo esto del plagio, que muchas veces no se entiende bien lo que es el plagio. Y con esto terminamos. Espero les haya servido de algo la información. Todas estas cosas se aplican tanto para tesis como para artículos. Así que bueno, gracias y... Gracias también. Sí. Un servicio que se les ha entregado una ficha, por favor, que se la han estado formular.